Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Oscar, Sandra, Kesley, Emily, Vladimir, Roberto. Vayan poniendo ahí su nombre y su sección. Bien. Ok. Buenas tardes, muchachos. Vamos a seguir con la guía. Ya se les envió la hojita de trabajo, ya la revisaron, que es la que ustedes van a agregarle al álbum. Recuerda que en el álbum va a ir lo que es la parte de introducción, la presentación primero. Hay que poner imágenes sobre el tema, la introducción, la importancia que tiene el movimiento para dentro de las actividades propias del ser humano. Importancia, ¿verdad? No me pongan conceptos, no me pongan nada de eso, sino que la importancia, ¿para qué sirve? Este movimiento tiene mucha importancia desde el inicio que se inventa la rueda, se utiliza en medicina, se utiliza en la ingeniería, se utiliza en las construcciones, se utiliza en albañilería, se utiliza en lo que es apicultura, se utiliza en lo que es las fábricas de pintura, en la leche, para pasteurizarla. Tiene una importancia grandísima este tipo de movimiento y a partir de ellos se han inventado muchos aparatos, así es que tienen de qué hablar. ¿Sí? Si el trabajo traten de mandármelo, ya sea o en Word o en PDF, y en un solo trabajo, no me pongan uno aquí, otro allá, mándenmelo en uno solo, porque de repente uno me abre y el otro no abre. Si van a tomar foto, tómensela verticalmente, no se la tomen de lado, porque a veces hay números que no se miran. Y traten de escribir con lapicero azul o negro, porque a veces hacen con grafito y no se mira, esos números no se logra ver, o toman la foto de largo que no se mira. Por favor, ¿sí? Bien, ¿cuándo se entrega? Dice Andrés de Sean. Andrés, ahí aparece en la guía que le mandé, en el trabajito ahorita parece que se entrega el 8, donde dice álbum y abajo dice fecha de entrega. ¿Sí? Bien. Entonces tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para consultar, para leer, porque a veces no podemos contestar algo o resolver algo. No, le damos otra leidita y para entenderle un poquito mejor. ¿Está bien? Ok. Entonces tienen ahorita para poder, el que ya lo abrió, más o menos ya sabe qué es lo que viene. Está fácil los ejercicios. Tal vez donde se van a dilatar un poquito más es en las preguntas de análisis, porque hay que justificarlas desde el punto de vista físico. No es que solo voy a contestar y ya, ¿verdad? Entonces hay una lecturita que hay que leer, de tal manera que en este caso, claro que es individual. Sí, eso es individual. En este caso, yo me doy cuenta, porque me parecen trabajos que son igualitos, los mismos errores, la misma gráfica, el mismo punto donde esté el error, ahí aparece. Uno, es cierto que pueden consultarse, pero eso no significa que es que lo vas a copiar igual. Hasta lo mandan fotografiado. Ahí hay que tener cuidado. Es cierto, uno puede consultar, mira, no le entiendo a esta.
Inclusive a mí me pueden consultar. Yo les doy una guía por dónde irse, ¿ya? Y ustedes ya más o menos se ubican y ya pueden contestar. Fernanda, ahí aparece, se entrega el 8, ahí dice fecha de entrega. En este caso, recuerde que el álbum debe de llevar todas sus cositas. Ahí hay una rúbrica para evaluar. Yo debo de apoyarme en la rúbrica para ver los parámetros que me van a evaluar. ¿Está bien? Ok, el día de hoy vamos a tratar de resolver otro ejercicio para que ustedes también se vayan apoyando en esa parte y puedan ir resolviendo esta parte del álbum. ¿Está bien? Se logra ver bien la pizarra. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, pero antes de todo, vamos a recordar. ¿Qué es movimiento circular? A ver, pueden participar. ¿Qué es un movimiento circular? Correcto, así es, Andrés. Es un movimiento que su trayectoria es un círculo. Y algo muy importante, su velocidad tangencial va a estar cambiando constantemente de sentido, pero no de valor, porque es constante. Ahora, está bien, Yemer, así es. Correcto. ¿Ves? Ahora, tiene algunas características importantes. ¿Cuáles son las características que ahorita, o los parámetros que hemos estudiado? Hay varios, pero dentro de los parámetros que hemos estudiado, ¿cuáles son? A ver. Les ayudo. Período, el primero. ¿Qué es período? Podemos usar el micrófono, muchachos, si queremos. Ajá, correcto, Noelia. Los parámetros, período, frecuencia, velocidad tangencial. Le faltó una. Velocidad angular. ¿Y qué es período? Ajá, correcto, así es, Andrés. El tiempo que tarda un objeto en movimiento circular en efectuar una revolución. ¿En qué se mide el período? En segundo, correcto, así es. Está bien, Fernanda, está bien, Noelia, Andrés, así es. ¿Y qué es frecuencia y en qué se mide? ¿Qué es frecuencia y en qué se mide? A ver. Se mide en Hertz, sí. Es el número de vueltas, está correcto, así es, Fernanda, así es, Jorge. Está bien, es el número de vueltas que da un objeto en una unidad de tiempo, en este caso, y se mide en Hertz. Ahora, velocidad tangencial. Así es el número de revoluciones. ¿Qué es velocidad tangencial? Solo ella. ¿Qué es velocidad tangencial? A ver, que participen los otros. Solo Noelia, Anderson, Jorge, Yemer. Correcto, Yemer. Así es. Es la velocidad real de un punto que gira, dice, con un movimiento circular de radio constante y se mide en metros, correcto, así es. O se puede decir, es la distancia que recorre una partícula con movimiento circular en una unidad de tiempo. Está bien, así es. ¿Y qué es velocidad angular? ¿Y en qué se mide? A ver, velocidad angular, y ahí se me quedaron ahora calladitos. Así es, correcto, Yemer. ¿Está bien, Yemer? Así es. Andrés, a ver, correcto. Es la unidad de medida de la velocidad de rotación, en este caso el ángulo que barre, ¿verdad? Correcto, es una medida de la velocidad de rotación, en este caso la variación del ángulo entre la unidad de tiempo. Se mide en radianes sobre segundos, así es. Bien, ¿qué relación tenemos entre la velocidad angular y la velocidad tangencial?
A ver, ¿qué relación tenemos entre la velocidad angular y la velocidad tangencial? Ah, no, a ver. No, Fernanda. O, ¿cómo obtenés la velocidad angular? A ver, Fernanda, ¿cómo obtenés? A ver, ¿cómo obtenés la velocidad angular? Correcto. Fíjese bien, Fernanda. La velocidad, en este caso tangencial, es igual a la velocidad angular por el radio. O sea que yo a partir de una velocidad, yo puedo obtener la otra. Si yo quiero en este caso la velocidad tangencial, vengo, multiplico la velocidad angular por el radio. Si quiero la velocidad angular, divido la velocidad tangencial entre el radio y la obtengo. Esa es la relación, que a partir de una yo puedo obtener la otra. ¿Ve? Bien, ok, ya más o menos hicimos un repaso en este caso y vamos a tratar de hacer el ejercicio número 7.4 de su libro en la página 222. Aquí lo podemos resolver de dos maneras. Ifat, buenas tardes, Ifat. Correcto, María Celeste. Felicidades, felicidades. Está bien, así me gusta que esté presente y que vaya participando. Bien, entonces vamos a trabajar con el ejercicio 7.4. Pongamos atención para que miremos. En este caso vamos a resolverlo. Dice lo siguiente, fijémonos bien, vamos a copiar solo los datos, ¿está bien? Para no atrasarnos mucho en el. Entonces dice, vamos a ver si nos da. Sí, creo que sí. Dice así, un disco de computadora gira en un reproductor con rapidez constante de 200 revoluciones. Recuerden que yo les dije que esta la podía representar como W o como frecuencia, pero revoluciones por minuto, RP. ¿Está bien? Revoluciones por minuto, así lo ponen ellas. O se pone revoluciones sobre minuto. Dice, calcule la frecuencia, calcule el periodo. Bien, yo lo voy a tomar aquí, el libro lo toma como velocidad angular. ¿Está bien? ¿Cuál es la ecuación que nosotros tenemos de la velocidad angular? Dice que la velocidad angular, bueno, pero aquí no voy a trabajar con la ecuación, simplemente lo que voy a hacer es convertir, porque eso no es más que la velocidad angular, pero está en otra medida. Entonces voy a convertir y voy a decir 200 revoluciones por minuto. Recuerde que una revolución equivale a 2pi. Cuando ella da una vuelta completa, entonces lo hace en 2pi. Y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular le va a quedar de la siguiente manera. Multiplicamos ahí, mire. Decimos 200 por 2, en este caso, 200 por 2 por pi entre 60. Aquí le queda 1256.63 entre 60 y eso le va a dar de la siguiente manera. Se lo estoy haciendo paso por paso porque a veces hay algunos que no les da. Entonces sería 200 por 2 por pi entre 60 y eso le va a dar 20.9. Esa es la velocidad angular, pero a mí no me están pidiendo la velocidad angular. A mí lo que me están pidiendo es el período. Pero recuerde que la ecuación de la velocidad angular es la siguiente.
2pi sobre t. Entonces, esto lo paso para acá y la W que quedaba multiplicando pasa a dividir. Y ya tengo el periodo. De tal manera que me quedaría que el periodo va a ser igual a 2pi entre W. Recuerde que W ya la obtuve, que es 20.9 radianes sobre segundo. Y eso le quedaría entonces 2pi entre 20.9 y le da un valor de 0.30. 0.30 segundos, porque el periodo se mide en segundos. Una vez que tenemos el periodo, nosotros pasamos a calcular la frecuencia. Recuerde que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, 1 entre 0.30 y eso le queda que la frecuencia es 1 entre 0.30. Le da 3.33 Hz, porque le queda aquí segundo a la menos 1. Pero segundo a la menos 1 equivale a Hz. Y ahí tenemos. ¿Se comprendió esa parte, muchachos? Correcto, así es, IFAT, 20 puntos, ¿está bien? Así es, 0 puntos. Sí, está bien. Bien, esa es una forma de hacerlo. Pero ahora, miremos la otra manera también. Miremos, hay otra manera. ¿Cuál creen ustedes que sería la otra forma de poderlo resolver? ¿Alguien que me dé una idea? ¿Cómo podríamos resolverlo de otra forma? Considerando los datos. A ver. Miren, ¿qué pasa en los datos? Si yo ahora digo lo siguiente. ¿Qué pasa? En vez de poner W, yo voy a decir, miren los datos que voy a decir. Las revoluciones son N. N vale 200. Y un minuto equivale a 60 segundos. Me piden el periodo y me piden la frecuencia. Teniendo así los datos, ¿cómo puedo resolverlo? A ver, ¿quién me dice? Teniendo así los datos. Porque también no puedo tomar así los datos. Es lo mismo. Sería el número de vueltas entre el tiempo. Correcto, así es, está bien. ¿Se fijó? Así es. Entonces, sería, si me piden el periodo es igual al tiempo entre el número de vueltas. Entonces, el periodo va a ser igual el tiempo, 60 segundos, entre el número de vueltas, 200. Y ese le queda 60 entre 200. Le da 0.3. ¿Ven? 0.3 segundos o 30. Lo mismo es. La frecuencia, 1 entre el periodo, 1 entre 0.3 y eso le va a dar 3.33 Hz. Y ya tiene, miren, esa es otra forma de hacerlo. ¿Está bien? ¿Cuál miran más fácil? ¿Cuál miran más fácil? ¿La que hizo el libro o la que acabamos de explicar? Sí. A ver, la frecuencia sería, si vos lo haces, 200 entre el tiempo que tardó ahí. Sí se puede hacer. ¿Ves? Pero en este caso, ¿verdad? No es que sea mía, sino de que es otra manera de tomar los datos. ¿Sí? Tenemos que también verlo desde otro punto de vista. No solamente cerrarnos como el libro a veces lo tiene. La respuesta a veces generalmente el libro nos da la respuesta en notación científica. Y entonces ahí estamos luchando porque tal vez tu calculadora no la tenés configurada en notación científica y crees que está mala la respuesta. Hasta la borrás y de repente lo hiciste bien y al final no pusiste la respuesta. Pero hay que estar, por eso les digo, hay que estar un poquito más claro para ver cuántas maneras y cómo puedo yo trabajar, ¿verdad? ¿Está bien, IFAT? Las dos son fáciles de CFAT, así es. Cuando uno maneja las cositas, pues se te hace más fácil.
¿Cuándo y cómo voy a ocupar? Por ejemplo, si a mí me piden velocidad tangencial, me es más fácil usar la otra para ya de un solo multiplicarla por el radio y obtener. Si me piden periodo y frecuencia, pues es más fácil así como lo usé ya de la segunda vez. Eso va a depender cuál es el camino que yo quiero, ¿verdad? Vamos a tratar de resolver el ejercicio 33. ¿Tienen ahí a la par su libro? Si no, se los leo para que ustedes saquen los datos y después vamos a ir comparando. El ejercicio 33 dice, un carrusel efectúa 24 revoluciones en 3 minutos. Un carrusel efectúa 24 revoluciones en 3 minutos. Calcular su rapidez angular promedio. Calcular su velocidad angular promedio en radianes sobre segundo. Inciso B. ¿Qué rapidez tangencial? ¿Qué rapidez tangencial tienen dos personas? Sentadas a 4 y 5 metros del centro de rotación. Sentadas a 4 y 5 metros del centro de rotación. Vamos a ver, trabajemos esa parte. A ver, miremos los datos. Primero saquemos los datos. Sí, en 3 minutos. Así es, Andrés. 24 revoluciones en 3 minutos. ¿Qué serían las 24 revoluciones? A ver. Sí, IFAT se puede trabajar de un solo, pero también las 24 revoluciones es el número de vueltas, como dice Jorge. El número de vuelta. 3 minutos, el tiempo. Entonces, pero si yo lo tomo como W, tendría que tomar las dos, 24 entre 3. Si lo tomo separado, sería N24, el tiempo 3 minutos. Dice que le da 0.034. ¿Qué cosa así? ¿Qué le da eso? La velocidad angular. A ver. Recuerde que los minutos serían 60 por 3. Entonces ahí hay que corregir esa parte. A ver. Correcto, el periodo le da 7.5, Jorge. Ahí estamos bien. 7.5 segundos es el periodo. Ahora pero lo que le están pidiendo es la velocidad angular y la velocidad tangencial. Recuerden que la velocidad angular va a ser la misma para ambos, porque la velocidad angular no depende del radio. Entonces la velocidad angular, independientemente que esté en un punto más cerca o más alejado, siempre es la misma en cualquier punto. Lo que va a cambiar es la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial depende del radio. Entonces, entre más largo esté del centro, mayor va a ser su velocidad tangencial. No, revise bien, revise bien.
Revise bien. La frecuencia 0.13, sí. Pero recuerde, vamos pues, trabajemos. A ver, lo primero es sacar los datos. ¿Está bien? Vamos a borrar ahí. Vamos a ir viendo. Entonces tiene N24. Tiene el número de vueltas es 24. Y el tiempo son 3 minutos. Pero recuerde que este tiempo hay que convertirlo a segundos. Por lo tanto, le queda, si un minuto tiene 60 segundos, entonces, ¿cuánto equivalen 3? 3 por 6, 18. 180 segundos. ¿Vamos bien ahí? Ajá. 180, pero recuerde que los minutos hay que pasarlos a segundos. Serían 3 minutos. Ahí me está poniendo 4 minutos. Ahora bien, ¿qué me piden? Me piden W y me piden la velocidad tangencial y me están pidiendo si el radio 1 dice que tiene un valor de 4 metros y que el radio 2 tiene un valor de 5 metros. La velocidad angular, independientemente, si yo tengo aquí un cuerpo y aquí yo tengo un punto y aquí yo tengo otro punto y aquí yo tengo otro punto, la velocidad angular siempre es la misma. La velocidad angular siempre será la misma. ¿Por qué? Porque no depende del radio en cualquier punto. Por lo tanto, la velocidad angular tanto de 1 como 2 va a ser la misma. Y la velocidad angular es 2pi sobre el período. Pero no tengo el período, porque este tiempo no equivale al período. El período lo debo de calcular. ¿Cómo se calcula el período? El período es igual a el tiempo entre el número de vueltas. ¿Conozco el tiempo? Sí, son 180 segundos. ¿Conozco el número de vueltas? Sí, el número de vueltas son 24. Entonces el periodo sería 180 entre 24. Esto le daría, fíjese bien, 180 entre 24 le da 7.5, que era lo que decía en este caso Andrés, que eso le da, está correcto Andrés, 7.5 segundos. Pero a mí no me están pidiendo el periodo, me están pidiendo la velocidad angular. Por lo tanto, solución. Vamos a decir que la velocidad angular 1 y la velocidad angular 2 son iguales. ¿Sí? En cualquier punto. Pero la velocidad angular se calcula 2pi sobre t. Y eso me quedaría 2pi entre el periodo que es 7.5 segundos. Eso me quedaría 2 por pi. A ver, ¿cuánto les da ahí? 2 por pi entre 7.5. Eso le tiene que dar un valor de 0. Correcto, 83.7, redondeado a 0.84, o lo deja con 3 decimales. 0.837 radianes sobre segundo. Importante la unidad de medida. No lo puedo dejar así al aire, sin saber en qué se mide. Una vez que ya tengo la velocidad angular, ¿qué puedo calcular? La velocidad tangencial. Porque habíamos dicho que la relación que hay entre la velocidad tangencial y la angular es que yo puedo obtener a partir de la velocidad angular la tangencial. Solo multiplico la velocidad angular por el radio y ya obtengo la tangencial. Por lo tanto, esa es la relación que tenemos. La velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad angular por el radio 1. Por lo tanto, me va a quedar la velocidad angular sería radianes sobre segundo por el radio 1, que sería 4 metros.
Y eso me quedaría que la velocidad tangencial 1, a ver, ¿cuánto le da la velocidad tangencial 1? 3.35, ¿verdad? 3.35. 3.35 metros sobre segundo. Y la velocidad tangencial 2 sería velocidad angular por el radio 2. Eso le quedaría de la siguiente manera. 0.837 radianes sobre segundo por 5 metros. Y eso le va a quedar que la velocidad tangencial 2 equivale a un valor de 4.2. 4.2 metros sobre segundo. ¿Se comprendió esa parte, muchachos? ¿Se comprendió esa parte? ¿Se fijaron de que cómo trabajamos con las unidades de medida? No podemos dejar algo sin unidades de medida. ¿Está bien? Comprendido, dice Ethan. Ok, le doy chance. Ahora sí. Bien, entonces hasta aquí lo dejamos porque ya se nos acabó el tiempo. Espero que les haya servido, que les vaya ayudando. Cualquier cosita o consulta, recordemos que tenemos tiempo todavía. El álbum todavía tienen tiempo de ir trabajando y cualquier pregunta para orientarle. No significa que yo les voy a contestar las preguntas. Les puedo orientar. ¿Está bien? Ok, pues nos vemos el próximo día. Se cuidan mucho, por favor.